Bien, buenos días, bienvenidos todos. El día de hoy iniciamos este 11º ciclo de conferencias de arqueología maya. Son 11 años ya de llevar a cabo estas reuniones académicas que sin duda han enriquecido enormemente el conocimiento sobre los pueblos mayas prehispánicos y contemporáneos. El día de hoy el doctor Roberto Romero nos dará unas palabras de bienvenida, posteriormente un servidor les dará un panorama de lo que han sido estas 11 reuniones y tendremos el honor de que el maestro Fernando Rodríguez nos dé las palabras de inauguración de este evento. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Roberto Romero. Muy buenos días. En nombre del comité organizador, es un gusto darles la bienvenida esta mañana para dar inicio a nuestro ciclo anual de conferencias de arqueología, que en esta ocasión está dedicado al jade, ámbar, conchas y cacao, intercambio e interacción cultural en el sur de Mesoamérica. Y para ello nos acompaña el maestro Fernando Rodríguez Guerra, secretario académico del Instituto de Investigaciones Filológicas, en representación del doctor Mario Humberto Ruz, director del instituto, y el arqueólogo Tomás Pérez Suárez, coordinador del Centro de Estudios Mayas. Este ciclo de conferencias magistrales se ha convertido ya en una tradición académica de gran relevancia para el Centro de Estudios Mayas, pues gracias a la participación entusiasta de numerosos especialistas de diversas instituciones y países a lo largo de 11 años, hemos tenido la oportunidad de compartir nuevos datos, investigaciones e interpretaciones, centrándonos en diversos temas y en regiones específicas de la rica y compleja civilización maya. Así, en años anteriores, hemos podido apreciar diferentes miradas sobre la arqueología de Belice, del río La Pasión, las tierras altas y la depresión central de Chiapas, el altiplano y la costa de Guatemala y El Salvador, las tierras bajas noroccidentales de Tabasco y la región del Petén Central, el norte y la costa oriental de la península de Yucatán, así como sobre los viajeros e intelectuales del área maya durante el siglo XIX. En esta ocasión, las conferencias se han dedicado al tema del intercambio y la interacción cultural en el sur de Mesoamérica, con el objetivo de exponer los resultados más recientes de las investigaciones acerca del intercambio prehispánico en el área maya, a través del análisis de los principales productos intercambiados como el jade, el ámbar, las conchas, el cacao, la obsidiana o la turquesa, así como de sus procesos de producción y distribución. Asimismo, se tratarán las diversas técnicas arqueométricas empleadas para el fechamiento, caracterización química y procedencia de los materiales importados. En esta ocasión, con la participación de especialistas destacados en este ámbito, tanto de instituciones locales como del Instituto de Física de la UNAM o el Museo del Templo Mayor de Lina, como de instituciones académicas internacionales de España, Guatemala, Costa Rica y Estados Unidos. Quisiera destacar, a nombre del comité organizador del Centro de Estudios Mayas, el valioso apoyo del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM para la organización del evento, que en esta ocasión ha contado con la importante colaboración del Programa de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación de la Dirección Adjunta del Desarrollo Científico del CONACYT. También queremos expresar un sincero reconocimiento a todos los investigadores que amablemente han aceptado nuestra invitación para compartir los resultados de sus investigaciones, así como a los miembros del comité organizador. De igual manera, quisiera agradecer la apreciable colaboración de la coordinación del Centro de Estudios Mayas, a través del arqueólogo Tomás Pérez Suárez, por todo su trabajo en la organización de este evento. Tanto la dirección como las secretarías académica, técnica y administrativa de nuestro instituto han brindado un apoyo fundamental en todos los detalles logísticos y organizativos. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Esperamos que estos 3 días de conferencias resulten sumamente enriquecedores al fomentar el diálogo académico y el mejor conocimiento de los antiguos pueblos mayas. Muchas gracias.
Hace 11 años, en 2008, por iniciativa de los arqueólogos del Centro de Estudios Mayas, se estableció el compromiso de realizar esta serie de reuniones, este ciclo de conferencias sobre arqueología maya, que afortunadamente se han mantenido ya por más de 10 años. El primer ciclo fue muy modesto, con la participación solamente de 3 investigadores, y estuvo dedicado justamente a la arqueología de Belice. En 2009, el tema fue las investigaciones arqueológicas en la región Petexbatún y la zona del río La Pasión, nuevos datos, nuevas interpretaciones. En 2010 convocamos con el ciclo de conferencias sobre arqueología de las tierras altas y la depresión central de Chiapas. Y en 2011 nos trasladamos a las tierras altas y a la costa del Pacífico con el ciclo de conferencias sobre arqueología de las tierras altas y la costa de Guatemala y El Salvador. En 2012, el evento se enfocó a la arqueología del norte de la península de Yucatán. En 2013, arqueología de las tierras bajas noroccidentales del área maya. El diseño, especialmente quiero resaltar que el diseño de este cartel y el programa fue un poco en honor a uno de los primeros proyectos arqueológicos del Centro de Estudios Mayas, el de tierras bajas noroccidentales, en gran parte coordinado por Lorenzo Ochoa y el doctor Ernesto Vargas, ¿sí? Y el diseño de los libros que se publicaron de ese proyecto tenía ese formato, y de ahí justamente el diseño de este cartel. En 2014, el 7º ciclo de conferencias se enfocó a las investigaciones recientes en el Petén guatemalteco. En 2015, el tema fue arqueología del sur y de la península de Yucatán. 2016, nuevamente regresamos a la península de Yucatán, solo que ahora a la costa y el oriente de este espacio del área maya. En 2017, el tema estuvo enfocado a viajeros e intelectuales en el área maya durante el siglo XIX. En esta ocasión, el ciclo de conferencias se enfoca, como ya nos dijo el doctor Roberto Romero, al jade, al ámbar, a la concha y al cacao. Intercambio e interacción cultural en el sur de Mesoamérica. Por 3 días estaremos oyendo disertaciones sobre materiales arqueológicos. El día de hoy estará enfocado a la obsidiana y a los materiales, a las conchas de moluscos. El día de mañana estaríamos más bien enfocados al jade, a los espejos de pirita y al sílex, para que el miércoles 14 terminemos con el ámbar y el cacao. De esta manera, por 3 días, tendremos un panorama de diversos materiales del área maya. Nuestros agradecimientos al doctor Mario Ruzosa y al maestro Fernando Rodríguez Guerra, director y secretario académico respectivamente del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, a directivos y a todo el personal de las Secretarías Técnicas y Administrativas, así como al del Departamento de Difusión del Instituto. El apoyo de todos fue fundamental para que este evento académico fuese posible. De manera especial, expresamos nuestra gratitud al Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, CONACYT. A los conferencistas que amablemente aceptaron nuestra invitación, les damos una cordial bienvenida por el honor de distinguirnos con su amable participación en este 11º ciclo de conferencias de arqueología maya, espacio de difusión y discusión del conocimiento generado por las investigaciones que en distintas regiones de esta área cultural se realizan en la actualidad. Al público que nos acompaña, siéntanse en casa. El Instituto de Investigaciones Filológicas y el Centro de Estudios Mayas los acoge por su interés y la distinción que nos brindan con su asistencia. Bienvenidos todos a este evento universitario, cuya finalidad primordial es contribuir con el compromiso social de difusión y actualización del conocimiento del pueblo maya del pasado y del presente. Estas palabras son en nombre del comité organizador, integrado por Carlos Álvarez Asomosa,
María Neró Folver, Linet Loeb, sin duda, artífice y motor de este ciclo de conferencias, un servidor, Roberto Romero Sandoval y Mauricio Ruiz Velasco. A continuación le daremos la palabra al maestro Fernando Rodríguez para que nos haga el honor de declarar inaugurado este ciclo de conferencias. Muy buenos días. Simplemente reiterar la bienvenida en nombre del Instituto de Investigaciones Filológicas, en nombre de su director, el doctor Mario Humberto Sosa, agradecer su presencia y agradecer también muy especialmente a los organizadores. La razón de ser de la Secretaría Académica y de las instancias administrativas es servir a los académicos y desde luego felicitar a el centro por la organización de este evento. Sin más que decir y para no restar tiempo al evento, les pediría que nos pusiéramos de pie para dar cumplimiento al formalismo de, siendo las 10:20, apenas 5 minutos nos hemos pasado del programa, declarar inaugurados los trabajos del ciclo de conferencias Jade, Ámbar, Conchas y Cacao, siendo las 11:20 del 12 de noviembre de 2018. Muchas gracias y un éxito para los trabajos. Aprecio, académico distinguido y entrañable amigo del Centro de Estudios Mayas. El doctor Edgar Carpio Recio es licenciado en Arqueología por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestro en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor titular de la licenciatura en Arqueología en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, donde imparte los cursos de Prehistoria de América, Arqueología de Mesoamérica y Teoría e Interpretación Arqueológica. Sus temas de investigación son la economía en las sociedades antiguas a través del estudio de la lítica, la teoría arqueológica, la historia de la arqueología y el arte rupestre. Es autor del libro La relación Caminaljuyu-Teotihuacán y de numerosos artículos en revistas especializadas. En esta ocasión nos presenta el trabajo titulado Panorama General de los principales yacimientos de obsidiana en Guatemala, época prehispánica y situación actual. Pues muchas gracias, muy buenos días a todos, queridos colegas. Es como sentirse en casa, estar en familia, ¿verdad? Realmente es un gusto estar por acá y agradezco la invitación a la UNAM. Pues hoy vamos a iniciar hablando un poquito de obsidiana. Como dice mi querido maestro Carlos Navarrete, no viene a mis pláticas porque son muy cortantes. Entonces vamos a tratar de que no sea tan filosa en esta oportunidad, pero sí que podamos entrar en materia de este material tan importante. Bueno, obviamente empezamos con la pregunta de qué es la obsidiana y por qué es tan importante para la arqueología maya. Pues obviamente es por el hecho de que está presente en todos los contextos arqueológicos de las diferentes áreas que abarcan nuestra arqueología, en diversas formas. Principalmente se utilizó para la elaboración de herramientas cortantes, herramientas para raspar y para otra clase de tareas en las que se requería de este tipo de objeto. La ventaja es que se contaba con este recurso en el territorio. Una descripción breve de la obsidiana nos dice que es un vidrio natural de origen volcánico y eso le da su característica principal, que es el hecho de que es un material filoso, cortante, muy filoso. Lo hemos comprobado en muchas ocasiones por actividad propia. Y la cualidad principal es su fractura, ¿verdad? Que tiene una fractura muy pareja y unos bordes muy filosos. Como dice ahí, suele presentarse en color negro lustroso, pero va a variar dependiendo de la localidad en que se encuentre, del tipo de lava del que se formó y las características geoquímicas de la misma.
En Guatemala vamos a tener esta obsidiana y desde tiempos ya de la colonia se menciona en las fuentes, como dice esta cita de Fray Francisco Jiménez. Chay es la palabra en cachiquel que se utiliza para designar a la obsidiana y es una palabra que se utiliza mucho popularmente el chaye. Cuando se refiere uno a un vidrio en Guatemala dice un chaye, ¿verdad? Y esa palabra tiene un origen prehispánico. Es un pedernal negro que parece al vidrio de las limetas y hay montes muy grandes de este pedernal. Y de este hacían antiguamente lanzas, espadas y flechas. Y los cuchillones que sacrificaban abriendo a un hombre por medio y sacándole el corazón que ofrecían a los demonios y que aquí comúnmente le llaman cuchillo del diablo. Eso utilizo yo para amedrentar a mis estudiantes cuando no hacen la tarea, ¿verdad? Entonces, como dice también Matos Moctezuma, muerte a filo de obsidiana. Bien, otra fuente, en este caso Fray Bernardino de Sahagún, menciona oficial de navajas. El oficial de navajas de la tierra saca las de piedra negra con un instrumento de palo, estribando con los pies y con las manos, y cada vez hace saltar una navaja de la misma piedra. Y las navajas que así saca son unas para raspar la cabeza y otras para otra cosa. Unas salen de la superficie y otras tienen caso. Y otras son de 2 filos y otras para raer los meollos de maguey para que manen. Aquí tenemos una descripción bastante acertada de todas las posibilidades y funciones de la obsidiana. Y corona esto con una imagen de uno de los artistas guatemaltecos de la plástica, Guillermo Grajeda Mena, que está cumpliendo 100 años de su natalicio este año, y pues por ahí me encontré esta imagen donde él pone a un navajero. Bien, ¿por qué es que tenemos obsidiana en Guatemala? Precisamente porque nos encontramos en una región montañosa y volcánica, que como podemos ver está cruzada por diferentes macizos montañosos, la Sierra de los Cuchumatanes, la Sierra de las Minas y la Sierra Madre de Chiapas. Atraviesan todo el territorio guatemalteco de oeste a este y en la parte central es donde se ubica la zona volcánica, con más de 33 volcanes. Los más apreciados son los que se encuentran en la parte central, pero hacia el occidente de Guatemala también hay volcanes de baja altura, no activos desde hace mucho tiempo, pero igualmente importantes. Entonces, todas estas posibilidades geológicas dieron la pauta para que se formara la obsidiana en el territorio en diferentes yacimientos. ¿Qué es la información que nos brinda la obsidiana y por qué la estudiamos? Principalmente son estos aspectos los que podemos apreciar en el estudio de la obsidiana: la producción, el intercambio, la distribución, el consumo, el descarte, pero también la obsidiana tiene un valor simbólico e incluso un valor religioso. Entonces, todos estos aspectos de lo que ahora se le llama, por ejemplo, la cadena operativa para estudiar procesos de producción de la obsidiana, nos lleva también al aspecto del intercambio, la distribución y cómo era utilizada esta obsidiana en las diferentes regiones. Sabemos que la obsidiana se localiza en la parte de la región volcánica, no así en la zona de tierras bajas ni en la costa del Pacífico. Por lo tanto, entonces se convierte en un material de intercambio cuando aparece en esas regiones. Bien, aquí tenemos un mapa que nos señala los principales yacimientos de obsidiana en Mesoamérica, muy familiar para muchos de los obsidianistas que se encuentran acá, pero vemos cómo la obsidiana se concentra en la parte de la región central de México, en el altiplano mexicano y también hacia la zona del occidente. Y tenemos fuentes muy importantes que abastecieron a las sociedades prehispánicas durante mucho tiempo, pero luego hay un gran vacío y nuevamente aparece la obsidiana hasta el área maya, en donde podemos apreciar ahí la presencia de algunas de las fuentes más importantes, como lo son Tajumulco, Jilotepeque, El Chayal, Ixtepeque, y algunas fuentes como La Esperanza en Honduras. Entonces, podemos apreciar en este mapa dónde se localizaba la obsidiana y, por supuesto, dónde se encontraban los principales centros de producción de este material. Bueno, en la arqueología maya, y particularmente en Guatemala, la obsidiana se localiza en todas las regiones arqueológicas del territorio. En el área de tierras bajas se encuentra igualmente como un material doméstico,
no muy común y no muy abundante, pero tiene otras características como es las que mostramos acá, que tienen la particularidad de ser objetos ornamentales y de un gran valor simbólico. Estas son piezas únicas que fueron talladas de forma incisa, ¿verdad? Esas perforaciones, pues el grado de dificultad para elaborarlas debió ser de unos grandes especialistas y por supuesto que se encuentran en calidad de ofrendas en algunos de los sitios más importantes de las Tierras Bajas. Las que mostramos aquí, unas se encuentran en el Museo Nacional de Arqueología en Guatemala y las otras en el Museo del Mundo Maya en la península de San Miguel, en Petén. Pero también aparece en la costa pacífica. Tanto en las Tierras Bajas como en la costa pacífica de Guatemala no hay fuentes de obsidiana. Entonces, el hecho de que estén en esas dos regiones implica una actividad comercial que pudo haber sido muy intensa en algún momento. En la costa pacífica la vamos a encontrar en la forma de navajas prismáticas, en la forma de puntas de proyectil. Hubo una gran producción. Ahí el doctor Osvaldo Chinchilla ha estudiado por algunos años importantes talleres de obsidiana que estaban produciendo navajas prismáticas y puntas de proyectil en el área de Cochumalguapa, concretamente en el sitio de El Baúl, que está siendo reestudiado. Y lo importante aquí es que ya no solamente encontramos un tipo de obsidiana, sino que aquí se confluyen obsidiana que proviene de diferentes yacimientos, como vamos a ver más adelante. Lo mismo en Tierras Bajas. Entonces ahí es donde a la hora de hacer el estudio de la obsidiana ya se necesita de llevar a cabo pruebas específicas de laboratorio para poder determinar la procedencia de la obsidiana. Y en las tierras altas centrales, por supuesto, ahí es donde vamos a encontrar la obsidiana en todos los lugares, principalmente en la zona de la meseta central de Guatemala, concretamente en el sitio de Caminal Juyú, que estuvo muy ligado a la producción de estos artefactos. Y como vemos, estas fotografías son recientes, de recientes hallazgos de obsidiana. Sigue apareciendo mucha obsidiana en cualquier rescate que se realiza en la ciudad. Y nos muestra un alto grado de producción de estos artefactos. E incluso han aparecido ofrendas como la que vemos ahí, de 11 núcleos agotados, colocados simbólicamente, representando la importancia de la producción. Esto apareció en un pequeño montículo en las orillas de lo que fue la extinta laguna de Miraflores, y ahí pues tiene un gran valor simbólico. Aparecieron muchísimas navajas, más de 3,000, con un desgaste muy fuerte. Entonces nos está hablando de un área de actividad donde se resguardó un depósito de este material con fines simbólicos. Y además tenemos la famosa estructura del Chay, precisamente por la obsidiana, ¿verdad? Es un edificio de arquitectura de barro con tableros que se localiza en la parte central de la ciudad de Guatemala, muy desconocido para la mayoría, en una colonia de zona roja, pues por supuesto también es difícil llegar ahí, ¿verdad? Pero es una joya de la arquitectura mesoamericana y además es el único que tenemos con decoración de obsidiana. Está decorado con lascas de obsidiana, procedente obviamente en este caso del Chayal. Y pues la estructura afortunadamente todavía está en pie y pues yo me ofrezco personalmente a llevarlos el día que quieran ir a visitarlo, ¿verdad? A ver cómo nos va. Bien, el estudio de los yacimientos de obsidiana en Guatemala viene desde los años 60 y particularmente de los 70 en adelante. Coe y Flannery empezaron a visitar el yacimiento de obsidiana del Chayal a finales de los años 60 y Hammond empezó a hacer los primeros estudios sobre la caracterización geoquímica de la obsidiana ya por 1972. Después el doctor Hurtado de Mendoza de la Pensilvania realizó varios estudios sobre la fuente de obsidiana del Chayal, principalmente en las investigaciones que Pennsylvania State llevó a cabo en Caminal Juyú a finales de los 60 y principios de los 70. Y él estableció toda la caracterización de la fuente del Chayal, determinando que era una de las más importantes del área maya, con una enorme cantidad de yacimientos, afloramientos, depósitos y talleres. Llegó a identificar hasta más de 25 depósitos. Raymond Seidrich en 1978, Azaro en el 78, también Clark en los 80s, visitaron estos yacimientos, los principales de Guatemala, Braswell, que se encuentra por acá, en el 96,
ya va quedando atrás ese año. Inició sus estudios de doctorado en el área de San Martín Jilotepeque y, por supuesto, cualquier pregunta sobre San Martín Jilotepeque, aquí lo tenemos y él nos puede ampliar los datos. También con Glasgow realizaron importantes estudios sobre la caracterización geoquímica de la obsidiana de San Martín Jilotepeque en el 98. Veronique Derrad en el 98 realiza nuevos estudios en el área del Chayal, principalmente un nuevo sector que denominaron el Chayal Perdido, que en ese momento se consideraba como que el gran centro productor de la obsidiana del Chayal, y resultaron ser montículos de desecho, que pues eran acumulaciones de muchos años de trabajo del material. Edgar Suyuk hace su tesis de licenciatura a partir de este proyecto en 2001, y recientemente un alumno del doctor Herth, de apellido Carr, realiza una tesis en 2015 sobre la caracterización de las fuentes de obsidiana, de las principales fuentes de obsidiana en Guatemala, que es lo último que tenemos ya más preciso. Bien, esta tabla solo la coloco aquí para que veamos el estudio más reciente que realizó Carr, donde hace un énfasis en los elementos predominantes de las principales fuentes de Guatemala, que son el Chayal, San Martín, Jilotepeque e Ixtepeque, tomando en cuenta que este análisis fue realizado con el aparato portátil de fluorescencia de rayos X, que es el que se está utilizando ahora y que está muy de moda para estos propósitos. Entonces aquí, pues si alguien tiene interés, aquí está la presentación con todo gusto para esos datos. Y bien, y en Guatemala ya se está utilizando finalmente también el aparato gracias a las gestiones de la doctora Bárbara Arroyo en su proyecto de Caminal Juyú. Ya se cuenta con este aparato para poderlo utilizar y está a disposición de los proyectos que tengan su material. Acá estamos observando la caracterización que se está haciendo de la obsidiana proveniente del sitio Salinas de los Nueve Cerros, en la frontera entre el Alta Verapaz y el Petén. Bien, ¿cuáles son los principales yacimientos de obsidiana en Guatemala? Hay muchos, pero en esencia son tres los más importantes que se utilizaron en tiempos prehispánicos. Son San Martín Jilotepeque, que se localiza en el departamento de Chimaltenango, en el área central de Guatemala. La otra es el Chayal, que se localiza entre los departamentos de Guatemala y El Progreso. Y por último, la fuente de Ixtepeque, que se localiza casi en la frontera con El Salvador, en el departamento de Jutiapa. Estas, por supuesto, que son las que más han sido estudiadas, las que más materiales han proporcionado y la obsidiana que proviene de estas fuentes es la que se localiza en la mayoría de los sitios investigados en Guatemala. Aquí tenemos un mapa tomado de la tesis de Carr, donde nos ubica ya con los rasgos del terreno a las principales fuentes. Como vemos, no están a enormes distancias, pero sí es interesante hacer mención que en la época prehispánica se fijaron fronteras para el movimiento de esta obsidiana. Es decir, se sabe que la obsidiana del Chayal cubría cierta región, también la de San Martín Jilotepeque en la porción occidental, y la obsidiana Ixtepeque totalmente en la región oeste, en confluencia con los sitios de El Salvador y Honduras también. Bien, ¿qué características podemos mencionar así para una rápida identificación de la fuente del Chayal? Pues normalmente se presenta en color gris en diferentes tonalidades. Es una obsidiana translúcida como podemos ver en la navaja prismática que aparece ahí. La textura es lisa, que es un identificador fácil para determinar esta obsidiana. Tiene una fractura perfecta y filos muy agudos. Esta es la obsidiana que se localiza con mayor frecuencia en los sitios de la porción central de Guatemala, pero también en otras regiones del territorio. Temporalidad y distribución de la obsidiana del Chayal se explotó desde el Paleoindio, porque incluso hay puntas de proyectil de la época del Paleoindio, una clovis que proviene de este lugar, iniciando su mayor auge en el preclásico tardío, cuando se desarrolla con fuerza la industria de navajas prismáticas. Y esto está muy ligado, por supuesto, a la zona de Caminal Juyú, que empieza a hacer esta amplia producción de navajas prismáticas, que como vemos ahí en la fotografía, pues seguimos sorprendiéndonos de la gran producción de este artefacto. Y se distribuyó principalmente por rutas terrestres hacia toda el área maya. Es decir, esta obsidiana la encontramos en la costa del Pacífico,
Hay la frontera que les mencionaba yo con la región occidental. Y sí, hacia la porción, es interesante porque hacia la porción del Valle del Motagua, la obsidiana de Chayal tuvo una fuerte presencia en el periodo preclásico, pero ya a partir del preclásico tardío empieza a cambiar. Y ya es la obsidiana Ixtepeque la que marca la frontera ahí, y de ahí en adelante, durante el clásico y posclásico, solo esta obsidiana circula. El Chayal ya no se aparece por esa zona. Bien, los principales depósitos y talleres que se encuentran en el Chayal son, entre otros, La Joya, El Fiscal, Azacualpilla, Nance Dulce y San Antonio de la Paz. Están constituidos por enormes depósitos de desechos de talla en las que podemos encontrar toda una diversidad de materiales, desde los primeros trabajos de preparación de los núcleos, el proceso de descortezamiento, macrolascas, macronavajas, tabletas, etcétera, hasta dar preforma a los núcleos, y de ahí pues se movían hacia talleres secundarios localizados en otras regiones. Esta es actualmente la zona de depósitos de Nance Dulce, que es de las que podemos considerar que está a la fecha mejor conservada, puesto que los habitantes de esa región se dedican principalmente en lo que pueden a labores agrícolas, porque imagínense lo que es sembrar entre toda esa obsidiana, pero aún así se arriesgan y hay algunas milpas por ahí. Sin embargo, es una región muy seca también, se localiza a unos 25 kilómetros al noroeste de la ciudad de Guatemala, y aquí encontramos en las laderas de los cerros la gran cantidad de desechos, y hay montículos formados también por enormes cantidades de estos desechos, lo que implica una explotación durante un tiempo muy amplio. Luego tenemos en la zona muy cercana, ahí está, hay una diferencia como de unos 5 kilómetros entre una y otra, la de Azacualpilla. La diferencia con la otra es que Azacualpilla se encuentra en una zona densamente poblada. Incluso han hecho nuevas colonias, nuevos fraccionamientos, como se dice acá, y están prácticamente sobre lo que fueron talleres. Nosotros visitamos por primera vez este taller de Azacualpilla en el año de 1986 durante un curso de técnica de hidratación de obsidiana dirigido por el doctor David Whitley, y lo que vemos en la actualidad ha cambiado enormemente ese taller depósito, puesto que casi todo el material que observamos hace 30 años ha desaparecido, mucho fue removido, se hicieron caminamientos, rodamientos para vehículos y se fue desplazando la obsidiana. Actualmente ya es difícil ubicar esos enormes talleres, cada vez están más reducidos, por lo tanto está en un grave peligro. Lo interesante de Azacualpilla, como se muestra aquí, es que es un taller donde se preparaban núcleos de gran tamaño. Los núcleos de mayor tamaño que yo he observado en el Chayal provienen de esa zona de Azacualpilla, y sin duda se crearon de manera especial para tallar enormes cuchillos principalmente, o hacer trabajos sobre bifaciales, pero de gran tamaño. Entonces principalmente de ahí provienen los núcleos de mayor tamaño. Y también encontramos el taller de La Joya. La Joya ha sido catalogado como el taller más extenso de la obsidiana del Chayal. Se encuentra en una zona de propiedades privadas, por lo que eso dificulta la situación de su preservación. Por muchos años estuvo semiabandonada esta área. Por ahí pasaba una antigua ruta del tren, la vía de tren, incluso había una estación precisamente ahí denominada La Joya, y según testimonio de algunas personas ya de edad que pasaban por ahí cuando existía la ruta del tren en Guatemala, decían que desde las ventanas del tren podían ver todo lo negro que se apreciaba de la obsidiana a los lados de la vía férrea en ese punto. Ahora ya ni vía férrea hay. Bueno, pero de los materiales que encontramos en ese taller, podemos ver que hay núcleos que no son tan grandes como los de Azacualpilla, pero estos son más largos. Entonces servían también para elaborar algún tipo de navaja especial. Y por otro lado vemos abajo toda la variedad de preformas que salían del taller de La Joya. Ahí observamos macronavajas, macrolascas, núcleos poliédricos, algunas piezas todavía con corteza. Y
en la fotografía abajo a la derecha encontramos algo que es muy interesante, que es le han llamado tabletas, este tipo de objetos que se producían ahí, que eran tallados específicamente para la elaboración de bifaciales. En algunos talleres que voy a mencionar aquí más adelante, se utilizaron estos para arqueología experimental y efectivamente logró hacer trabajos interesantes de talla bifacial con estas piezas. Bueno, acá entramos ya en San Martín Jilotepeque. En San Martín Jilotepeque les mencionaba que está en la porción central de la República de Guatemala, en la parte norte del departamento de Chimaltenango. Es una obsidiana que tiene su característica es color negro, con muchas inclusiones, que es producto de la lava de la que se formó. Entonces parece que tuviera millones de puntitos y eso la hace diferenciar con la obsidiana del Chayal a simple vista. Tiene una textura áspera y de una sensación aceitosa, es brillante, poco translúcida, fractura muy bien definida y también filos agudos. Ahí podemos apreciar todas esas características en la fotografía de la navaja prismática, ¿verdad? Y entonces cuando uno encuentra una pieza como esta, inmediatamente uno puede tener bastante seguridad de que se encuentra ante obsidiana de San Martín Jilotepeque. Lo mismo en las otras que se ven ahí fragmentadas. Esta obsidiana se encuentra localizada donde les mencioné. Su temporalidad se utilizó desde el preclásico temprano hasta el posclásico, con mayor énfasis a partir del preclásico medio en adelante, y circula en toda la región del área maya, en la costa del Pacífico, en las tierras altas occidentales y hacia las tierras bajas, aunque marca la frontera, como les había mencionado. Y algunos artefactos alcanzaron también regiones fuera del área maya, lo mismo la obsidiana del Chayal. Acá muestro dos fotografías de aspectos muy interesantes de artefactos provenientes de esta fuente, como lo son las navajas de cresta, que ahora están apareciendo en la colección de la obsidiana del sitio Salinas de los Nueve Cerros. Hay una propuesta ahí que estas tenían un propósito especial relacionado con la producción de harina de pescado o el trabajo del pescado que ahí se encontraba. Y por otro lado, también en San Martín Jilotepeque hay una particularidad de unos núcleos miniatura. Esos núcleos miniatura, el que muestro aquí, proviene del sitio de San Andrés Semetabaj, un sitio muy cercano al lago de Atitlán, pero de estos núcleos encontramos algunos en el taller de Pachay y posiblemente pensamos que tenían un propósito muy especial de hacer unas navajas muy pequeñitas con propósitos tal vez rituales. Bien, los principales afloramientos y talleres de San Martín Jilotepeque se encuentran localizados en las aldeas de Pachay y Chuatalum, aunque hay más, como lo va a mencionar acá más adelante Jeff Bradwell, pero estos son de donde se localiza principalmente esta obsidiana. Aquí hay una fotografía muy antigua, del año 86, precisamente de la visita que hicimos en ese taller de hidratación de obsidiana, en donde pues el doctor David Whitley fue el que desarrolló ese interesante taller, y el área sigue igual. En ese pedacito donde tomamos la foto, volvimos a tomar una foto hace pocos años y no ha cambiado absolutamente nada. Yo creo que es la misma milpa todavía la que está ahí. Y bueno, y aquí vamos un corte de una pared donde vemos cómo se manifiesta el flujo de la lava de San Martín Jilotepeque en esta área de Pachay. Aquí tenemos un detalle más de las características que se muestran en este lugar. Como vemos, la obsidiana está incrustada en el corte estratigráfico, de ahí era extraída. En la siguiente fotografía ya vemos partes de un taller donde son capas y capas y capas de navajas que eran producidas en ese lugar. Increíblemente son miles de piezas las que se pueden apreciar y están ahí. Y en la fotografía de abajo son surcos de una milpa que están coronados con obsidiana. Totalmente. Entonces, si no se da la milpa, se da la obsidiana. Entonces ahí teníamos para recolectar muestras a nuestro antojo. Pero es interesantísimo porque predomina el color negro sobre la tierra en los surcos. Bueno, pasamos a la porción oriental de Guatemala y encontramos la obsidiana de Ixtepec. Esta obsidiana se va a caracterizar porque tiene un color que varía de gris a café. La obsidiana en el caso gris es opaca, en tanto que la variedad café es translúcida, muy brillante y vítrea, de textura lisa,
con filos muy agudos y una fractura concoidea perfecta. Esta obsidiana, la de color café, es la que mejor se puede comparar en tonalidad con la obsidiana de Sierra de las Navajas. Es perfectamente la misma, alcanzó el mismo grado vítreo increíble, ¿verdad? De un valor muy apreciado ópticamente. Y aquí vemos que se utilizó principalmente ya en tiempos tardíos para la elaboración de puntas de flecha a partir de navajas prismáticas, pero también se generó una enorme industria de navajas prismáticas a partir de esta obsidiana. La temporalidad y la distribución de la obsidiana de Ixtepeque se utilizó con mayor énfasis a partir del periodo clásico y durante todo el posclásico en la región oriental, en Guatemala y por supuesto el área de El Salvador y Honduras se abastecieron de esta obsidiana. Se distribuyó por rutas terrestres, fluviales y costeras hacia la parte oriental del área maya y la costa pacífica central de Guatemala. Es la única obsidiana que pues, se cree que se trasladó por la región de Belice y las costas de Yucatán para llegar a las tierras bajas. Y como les mencionaba, pues se fabricaron en tiempos posclásicos muchas puntas de flecha de este material. Aquí vale la pena resaltar un aspecto importante a nivel étnico. Esta obsidiana está muy relacionada con grupos pipiles y con grupos xincas en esta zona, ¿verdad? A diferencia de las otras obsidianas que están más emparentadas con los grupos mayas. Entonces, esta sí tiene esa connotación que fue utilizada ya en tiempos tardíos por estos grupos. Bueno, los principales afloramientos y talleres de Ixtepeque se conoce muy poco. La verdad es que es la obsidiana que menos se ha estudiado, que menos se ha trabajado. Los estudios se han concentrado tanto en el Chayal, por las dimensiones de los talleres y los afloramientos, por la producción. Lo mismo San Martín Jilotepeque. Sin embargo, Ixtepeque, por ahí hay algunos proyectos que todavía están en mente, que no se han echado a andar, pero que pues, mientras la obsidiana siga ahí, vale la pena que se retomen, porque realmente pues es un material interesante para poderlo estudiar. Los colegas salvadoreños, Julio Alvarado, que estuvo por aquí hace un tiempo, desarrolló su tesis sobre la importancia de la obsidiana de Ixtepeque y pues sí, hay que ver lo que está sucediendo con esta obsidiana. La obsidiana se concentra en el volcancito que aparece ahí al fondo, que es el volcán de Ixtepeque, que es un volcán de poca altura, pero principalmente ahí está concentrada la obsidiana. No hay muchos depósitos afuera de lo que es las laderas del volcán. Y el otro lugar es Papaloapa, que es un sitio arqueológico que concentra la mayoría de los talleres de producción de navajas prismáticas y también de bifaciales de esta fuente. Bueno, aquí está. Podemos apreciar que el volcán de Ixtepeque y la aldea del Quequesque son los dos puntos donde se concentra la obsidiana. Ahí vemos una casa, que todo el patio de la casa es puramente obsidiana. Incluso se utiliza la obsidiana para los cimientos de las viviendas. La demás es la que se aprecia en la ruta subiendo el volcán. O sea, toda la ladera del volcán está cubierta de obsidiana. Entre más uno asciende, más obsidiana va encontrando. Y los bloques son de gran tamaño como el que aparece ahí, ¿verdad? Se pueden apreciar algunos bandeamientos en esa obsidiana. Aquí tenemos algunas imágenes del sitio de Papaloapa, que pues es un sitio que tiene estructuras, lamentablemente han sido víctimas de saqueo, de destrucción, pero en las partes donde se pueden apreciar los talleres encontramos esta cantidad de desechos impresionante. Hay todo tipo de desechos ahí, sobre todo de la elaboración de navajas prismáticas. Vemos mucha lasca pequeña y también muchos núcleos agotados. O sea, ahí sí estaban produciendo en enormes cantidades. El arqueólogo Edgar Suyuk me refirió en épocas recientes de otros talleres que él ha localizado que pues estarían ahí disponibles para su estudio. Bien, ahora hablemos del estado actual de estos talleres y depósitos de obsidiana en Guatemala. Para empezar, quiero mencionarles que no existe ninguna fuente, ningún yacimiento, ni ningún depósito de obsidiana en Guatemala que haya sido declarado patrimonio cultural. Por lo tanto, todos están expuestos a la destrucción y todos se encuentran en áreas generalmente particulares.
El caso de Nance Dulce, mencionaba yo que tal vez es el que presenta las mejores condiciones en el Chayal actualmente para poder proponer algún proyecto de preservación y conservación, incluso para hacer una declaración de patrimonio cultural. Es una de las propuestas que tenemos en mente. Pero también hay acciones que ponen en riesgo la obsidiana, como la fotografía que vemos abajo a la derecha, donde se ve la quema que se realiza de los terrenos que afecta, por supuesto, los desechos de obsidiana. Ahí hay macronavajas y núcleos que pues, están expuestos a los fuegos cuando se hacen las limpias en las milpas. Y las viviendas están bastante cerca, pero platicando con los pobladores, ellos no tienen ningún inconveniente en tener ahí la obsidiana, las partes de... Hay terrenos muy amplios y no les perjudica, no les molesta, la tienen bien preservada. Antes de pasar a la otra, quería mencionarles que en el caso de La Joya, dramáticamente en el año 2015 pudimos observar cómo una retroexcavadora estaba sacando la obsidiana de los talleres y echándola en camiones. Había 3 camiones, ya se escuchaba cómo caía el vidrio sobre el camión y estaban sacando obsidiana a gran escala. No nos pudimos acercar porque pues, estaban con vigilancia. Después averiguamos que esa obsidiana se la estaban llevando una compañía, que no nos dijeron qué compañía era, solo que se la estaban llevando con el fin de molerla para extraer el sílice, con propósitos de fibra óptica. No sé si a nivel nacional o para afuera, lo más probable es que era para afuera. Eso coincidió con la época en que se estaban llevando también jade en grandes cantidades, en camiones también, que decían que se estaba exportando hacia países asiáticos y era un negocio particular de los gobernantes de ese tiempo. Entonces la obsidiana iba ahí en la colada también. Afortunadamente, según también escuché recientemente, esto se detuvo en el caso de la obsidiana y también en el caso del jade. Quedaron los promontorios de obsidiana apilados que ya no se pudieron llevar, pero la destrucción que se ocasionó sobre el taller de La Joya fue incalculable. Todavía no hemos podido regresar a observar por el hecho de que pues, estaban vigilando constantemente. También unos estudiantes me contaron que hace 2 años lo sacaron a balazos de ahí. Entonces sí estaban empecinados en extraer todo lo posible de ese yacimiento taller, uno de los más importantes, pero igual de los más expuestos. En el caso de Pachay, en San Martín Jilotepec, pues en general todavía se preserva una buena parte de lo que pues, se estudió en los años 90, porque todavía se sigue practicando la agricultura en esa región, entonces todavía existen esos talleres. Sin embargo, hay un pequeño caserío ahí, con una escuela y algunas viviendas que ya se están aproximando de alguna manera a los talleres y nosotros pudimos observar una de las casas cuando se estaban preparando los cimientos, destruyeron parte del taller. Entonces, por otro lado, las autoridades locales, cuando notaron la presencia de los arqueólogos que estábamos ahí colectando algunas muestras, sí nos hicieron la observación de que era necesario reportar y pedir los permisos correspondientes, porque era un patrimonio de las personas de esa aldea y de San Martín Jilotepec, así que no podía extraerse la obsidiana y no podía estudiarse sin los permisos correspondientes de la municipalidad, lo cual me parece muy bien, ¿verdad? Incluso los niños de la escuela fueron los que corrieron a dar la noticia de que había gente llevándose la obsidiana, nos llamaron ladrones, devuelvan la piedra, etcétera, etcétera. No habíamos llevado mucho, pues unos cuantos nódulos, pero sí, ahí están tratando de proteger de alguna manera. Hay conciencia de la importancia de este material como parte de su patrimonio, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que creo que puede rescatar los talleres de San Martín Jilotepec. Bueno, en el caso de La Joya, les mencionaba, acá está una fotografía que muestra dónde estuvo la línea del tren. Porque aparte también, los chatarreros en Guatemala se han dado la enorme tarea de acabar con todo el metal que encuentren por todos lados. Entonces las antiguas líneas del tren, en el caso de La Joya, ya desaparecieron.
Los durmientes a lo mejor van a ir a hacer leña algún día en algún lugar. Y acá vemos uno de los promontorios que les mencionaba yo, que nos dio curiosidad porque como hemos visitado en muchas ocasiones esas áreas, no los habíamos visto antes. Y eran de las acumulaciones que se hicieron para sacar la obsidiana de ahí. Es decir, estaban ya preparando, crearon esos montículos de obsidiana, no eran precisamente prehispánicos ni de desechos prehispánicos, sino que ya estaban preparados para extraerlos. Y entre los materiales que iban ahí, pues pueden ver ustedes abajo que se trataba de núcleos y otros productos secundarios de la preparación de estos artefactos. Entonces, una gran pérdida, muy lamentable. Es difícil saber qué va a ocurrir con esta zona taller de La Joya, si siguen con esas pretensiones. Bueno, en cuanto a los estudios recientes sobre artefactos de obsidiana en Guatemala, les mencionaba en principio que sobre todo en la zona de Caminal Juyú, en el área de la ciudad de Guatemala, siguen apareciendo enormes cantidades, enormes depósitos de lo que fueron seguramente talleres de producción de navajas prismáticas. Como aprecian ahí, esto es un acompañamiento que se hizo en un terreno que ya se había liberado años antes y que nuevamente cuando se inició la construcción, entonces permitieron que los arqueólogos pudieran observar ahí la extracción de la tierra y aparecieron nuevamente a una profundidad de unos 6 metros este depósito enorme conteniendo una enorme cantidad de navajas prismáticas. Muy cerca de este lugar, unos 3 kilómetros más o menos, siempre en la ciudad de Guatemala, cerca de una de las calzadas principales, se excavó un predio y el arqueólogo que estaba excavando ahí refirió que tenía aproximadamente 30,000 artefactos de navajas prismáticas y núcleos agotados, con lascas y todo. Llenó cajas de cajas con ese material. No sabía qué hacer porque si se pone a clasificarlas le va a pasar toda la vida. Él, sus estudiantes, los hijos de sus estudiantes y todo el mundo. Pero ese depósito increíble se logró rescatar de este lugar y está ahí para su estudio, ¿verdad? Lo que demuestra que siguen apareciendo áreas de la enorme producción que tuvo Caminal Juyú con navajas prismáticas. Ahí están los 11 núcleos que les mencionaba del depósito del montículo C44 y también la otra nos muestra algunas de las navajas finalizadas. Bueno, con la obsidiana hemos hecho otras cosas en los últimos años también, como talleres de arqueología experimental. El doctor Alejandro Pastrana de Lina ha llegado en algunas ocasiones a brindar talleres, el doctor John Clark también, y en la universidad tenemos un taller de lítica desde hace 12 años que hemos mantenido para que los estudiantes de manera experimental puedan observar el ciclo de la lítica y aprender cómo tratar los desechos para poder, digamos, reconstruir la producción de lo que fueron estos artefactos. Aquí vemos 3 magníficos bifaciales que elaboró el doctor John Clark, mostrando ahí sus increíbles técnicas. Bien, en cuanto a las conclusiones, podemos decir que hace falta realizar mapas actualizados de distribución de los afloramientos, depósitos y talleres de todos los yacimientos de obsidiana en Guatemala, por los riesgos que ya mencioné, que posiblemente en pocos años desaparezcan definitivamente. Es necesario declarar patrimonio cultural los talleres más importantes que aún existen, antes de que desaparezcan por el avance urbano o por la depredación sistemática. Como ya vimos, si en una ocasión pudieron extraer ese material, eso quiere decir que lo pueden hacer en cualquier momento, de nuevo, y se corre ese riesgo mientras las autoridades no pongan cartas en el asunto y decidan declarar esto como un patrimonio cultural. Algunas poblaciones han tomado conciencia del valor histórico y cultural de la obsidiana, pero otros lo ven como algo sin valor. Y aquí viene el caso del área de Ixtepeque, que también nos mencionaban que llegaron a ofrecerles 100 quetzales por camionada de obsidiana. 100 quetzales. Entonces la gente dijo, bueno, que se lleven todo eso de mi terreno porque así queda limpio y ya puedo sembrar. Entonces 100 quetzales por camionada de obsidiana. Imagínense cuánto material iba ahí. Pero pues en el caso de San Martín Jilotepeque vemos que sí, están tomando conciencia y están protegiendo su patrimonio.
Y luego, pues no existen programas o proyectos gubernamentales relacionados con la obsidiana, pero sí algunas iniciativas que estamos impulsando por lo menos desde la universidad. Y con esto, pues, damos por finalizado y muchas gracias por su atención. ¿Preguntas o al final? Sí. Bien. Y agradecemos al doctor Edgar Carpio y no sé si hayan preguntas o comentarios al respecto de su plática. ¿Algún señalamiento? Sí, adelante. Yo encontré que en lugar de llamarle el cuchillo del diablo, Ajá. en los sacrificios humanos se llamaban la mano de Dios. Oh. Desde el punto de vista de los indígenas, la otra manera. Ah, muy bien. La pregunta es, debido a mi gran ignorancia, Sí, sí, sí. ¿para qué hidratan la obsidiana y cuál es el objeto de hidratarla? Ah, bueno. La técnica de hidratación de obsidiana se utilizó hace muchos años, ¿verdad? Porque la obsidiana tiene una característica, que cuando se parte la obsidiana, se corta, se empieza a hidratar. Entonces, la medición de esa banda de hidratación es lo que daba más o menos una temporalidad. Es decir, en el momento que se corta la obsidiana, empieza a agarrar agua del ambiente. Y medir esa banda de hidratación era lo que daba la temporalidad. Pero se dejó de usar porque variaba mucho la temperatura y las condiciones en diferentes lugares y por lo tanto las fechas nunca quedaban bien. Entonces fue muy novedosa allá cuando empezamos a estudiar la obsidiana, pero después se descartó. Pero esa es una propiedad de la obsidiana. La obsidiana se hidrata en el momento que se corta. ¿Algún otro comentario o pregunta? Yo tengo. Bueno. ¿Qué pasa con Tajumulco? Bien, buena pregunta. Tajumulco se menciona mucho en los estudios que se realizaron en los años 80 como una fuente que funcionó en épocas muy tempranas, en el preclásico temprano, en el área de la costa sur de Chiapas y Guatemala. Y lo que pasa con esta fuente es que no trascendió a la producción de otros artefactos como la industria de navajas prismáticas. Se quedó a nivel de un recurso, digamos en ese tiempo local, para la elaboración de lascas, pero no es de muy buena calidad para poder hacer otro tipo de artefactos. Por eso no se produjeron las navajas prismáticas. Es una obsidiana muy opaca, muy quebradiza. Hay obsidianas de mala calidad en el territorio. Bueno, hay varias obsidianas que no se mencionaron aquí, solo hablamos de las principales, pero está Laguna de Ayarza, San Bartolomé Milpas Altas, que es una obsidiana que da mucho problema porque está ahí en medio, la de Gris Sansare, que estudió Bradwell en los 90s, que también es un recurso local, se utilizó nada más, se elaboraron algunas bifaciales, eso fue todo, no trascendió para la elaboración de navajas prismáticas. Por eso es que ya los estudios sobre Tajumulco se han dejado como en el abandono. Sí, porque mucho del material temprano de Barra y Locona, generalmente de estas lascas producidas por técnicas de bipolar, que se le llama, es mayoritariamente de Tajumulco. Sí, precisamente porque estaba en el área y pudo ser aprovechada. Pero después, cuando ya no trasciende a la producción de otro tipo de artefactos, son San Martín Jilotepeque y el Chayalas que toman el protagonismo. Bien. ¿Alguna otra pregunta, intervención? Adelante. ¿No hay en Guatemala esculturas de obsidiana? Pienso, por ejemplo, en la vasija de obsidiana que está en el Museo de Antropología con un changuito que se lo habían robado y después lo recuperaron. Sí, no existen. Lo más elaborado que mostré ahí son los incisos y perforados que están en el área de las Tierras Bajas, en Tikal. Esas son las más, pero son las mismas formas de navajas o lascas con una talla adicional, pero no hay una pieza así que digamos de obsidiana. Que incluso ya hablando en tiempos modernos, en Guatemala no existe la tradición de acá, como en Teotihuacán, de los talleres modernos para la elaboración de artesanías con obsidiana. Allá no se utiliza la obsidiana, salvo contados casos de empresas como Jades de Antigua. Ellos utilizan un poco la obsidiana como piedra semipreciosa para algunas de sus joyas, pero de ahí no. Y únicamente encontramos obsidiana que se utiliza como decorativa para paredes
incluso en tumbas, en el área del cementerio israelita en Guatemala hay muchas tumbas que están cubiertas con obsidiana. Sí, nos vamos. Un comentario sobre este. Parece que los mayas no hicieron o no tuvieron, ¿qué es la palabra? Una industria lapidaria. Ajá, con obsidiana. Tampoco de obsidiana. Y ese vasija o vaso famoso pertenece más a este. Encontramos unos cuencas tubulares. Cuencas, disculpes, muchos años así. Cuentas. Tubulares en varios contextos en Chichén Itzá y otros sitios del siglo IX-X, y todos vienen de Tucarreo, Michoacán, y son de un estilo de la gente de ahí, y también algunos de Pachuca, Hidalgo y Verde. Entonces parece que el centro y el oeste de México tuvo una industria lapidaria, pero el área maya no, solo de lasquero. ¿Algún otro comentario? Si no es así, le agradecemos al doctor Edgar Carpio.